8 de la mañana con 6 minutos, las 8 con 6 minutos. Estamos de vuelta en Ahora es Cuando, en Infinita por la 100.1, infinita.cl. Último viernes del año, está con nosotros Pepe Out, exdiputado, analista, experto electoral. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? Hola, muy bien. ¿Qué tal? Buen día, Pepe. Hola. Pepe, es el momento de balance, cuando uno llega al fin de año y probablemente en política hemos vivido noticias interesantes a propósito del voto obligatorio ya como parte de nuestro mapa electoral de manera más o menos definitiva, digamos, no se ve que vaya a haber ningún cambio. ¿Eso cuánto ha cambiado para ti o cuánto debiera seguir cambiando para ti la forma en que hemos estado haciendo política y cómo metemos en esa ecuación además el intento por reformar el sistema? Bueno, lo ha cambiado de manera crucial, muy relevante. Para mí casi es un cambio copernicano de la política en general. Pero quisiera alertar que es cierto, el voto obligatorio está en la Constitución y la reforma constitucional obligaba a que en una ley orgánica se establecieran las sanciones por no votar, porque sin sanciones no hay obligatoriedad. Y se estableció solo para una ley corta para la elección pasada. Claro. Y por lo tanto está pendiente que los diputados cumplan el mandato y los senadores cumplan el mandato constitucional de establecer en una ley orgánica las sanciones correspondientes para que la obligatoriedad de la Constitución se convierta en una obligatoriedad legal. Pero el hecho de que hayamos votado con voto obligatorio e inscripción automática, porque eso es lo relevante, porque antes el voto fue obligatorio, pero era una obligación ficticia, porque solo involucraba a aquellos que voluntariamente se inscribían en el padrón electoral. Y ahora el voto es verdaderamente obligatorio, porque involucra a todos los mayores de 18 años que automáticamente pasan a estar inscritos en el registro electoral. Y eso cambió profundamente la política, y yo creo que la va a cambiar para bien en el futuro que viene, porque ya no basta, como antes, hablarle a sus tribus respectivas, claro, a sus barras bravas. La importancia de la barra brava disminuyó abruptamente, y eso explica las contorsiones gimnásticas propias de una olimpiada que hicieron muchos alcaldes para intentar sintonizar con el sentido común mayoritario. Lo que te quiero decir es que hoy día el que quiera elegirse para cualquier cargo tiene que hablarle al conjunto del país, al conjunto de la población, y no a los suyos solamente, porque los suyos no bastan para ser electo. Y eso tiene evidentemente un efecto moderador, pero sobre todo tiene un efecto de acercar el discurso de la política a las prioridades de la gente. Y eso, por supuesto, siempre será positivo, tanto para la política, pero sobre todo para la gente. Por lo tanto, la pregunta de cuán pertinente sigue siendo el estar hoy día discutiendo y analizando una posible modificación al sistema político. ¿Te parece a ti que esa discusión se está dando en las claves correctas? ¿Está considerando este cambio que ya nos trajo aparejado el voto obligatorio con lo que tú estás describiendo? Yo creo que están apresurándose y están errando el tiro, a mi juicio. Creo yo que la principal medida que proponen, estoy hablando del acuerdo transversal de los senadores, es una medida que contraría demasiado el sentido común de la gente. Dejar sin entrar al Congreso a alguien que ha sido elegido por la gente, a mí me parece contra natura. En los países donde existe eso, se vota no por una persona, se vota por una lista y en consecuencia por un partido. Y si ese partido no alcanza el 5%, bueno, no entra. Aquí, en realidad, el partido que no alcanza el 5% desaparece. Lo que pasa es que tenemos normas muy laxas para reinscribirse y por lo tanto vuelven a renacer como los champiñones después de la lluvia. Bastaría con que aumentemos el umbral para constituir partidos, que fue bajado para conseguir los votos por el fin del binominal. En realidad, antes era 0,5% de los votos válidos de la elección anterior. Eso además crece mucho con el voto obligatorio y por lo tanto el umbral se hace alto, pero hubo de bajarlo a 0,25 porque los votos decisivos para el fin del binominal condicionaban su voto
a rebajar el umbral para constituir partidos. Por lo tanto, si subiéramos el umbral de los partidos para evitar que los partidos que desaparezcan vuelvan a renacer inmediatamente, si forzáramos a quienes quedan por esa calidad como independientes a elegir partido o bancada, si aumentáramos las condiciones de disciplina en las bancadas, porque allí está el problema. El funcionamiento en el Congreso hoy día es básicamente individual. Cada parlamentario es prácticamente un partido en sí mismo. Y eso te lo pueden decir los que gobiernan, claro, cualquiera sea el color del que gobiernan, pues creen que llegan a acuerdos con las bancadas, creen que llegan a acuerdos después con los subgrupos de las bancadas, pero al final tienen que terminar llegando a acuerdo con cada uno de los senadores en particular. Y si tú aumentaras la disciplina de las bancadas, si generaras sanciones cuando hay una decisión colectiva en una bancada y sin embargo el diputado o senador vota distinto, por supuesto no se trata de establecer una disciplina que obligue en casos de conciencia, pero sí en las cuestiones políticas normales, para que tú puedas generar acuerdos de grupos. Para mí el problema básico del Parlamento es que todos los incentivos están puestos para el individualismo y no hay incentivos para la acción colectiva. Mira, hasta el dinero para las asesorías. Tú sabes que más del 90% de los recursos que entrega la Cámara para las asesorías, también el Senado, van a cada parlamentario en particular. Y no como ocurre generalmente en los países con gobernabilidad, a las bancadas. Claro. De manera que tenga algún incentivo participar en la bancada. O sea, hay harta tuerca que apretar antes de definir. Hay mucha tuerca que apretar, efectivamente. El problema es más sistémico. ¿Ah? Y dejar fuera a alguien, mira, porque lo que se propone, ¿sabes qué es? Se elige en Magallanes una persona con 40% de los votos, la gente lo eligió primera mayoría, pero él pertenece a un partido que no está en la región metropolitana y por lo tanto no consigue el 5% nacional. Bueno, ¿qué ocurre en ese caso? Esa persona no entra al Congreso y entra otro que puede tener mucho menos votos. Eso va a durar un periodo por el escándalo que generaría esa medida. ¿Ah? Que la gente votara por alguien y ese alguien no fuera el elegido, sino que fuera otro por el que expresamente no votó la gente. Y tú sabes cuál es la alternativa a eso, que es muy simple: prohibir los pactos electorales. Si tú prohibieras que a la hora de elegir parlamentarios, partidos chicos se agruparan en un pacto con otros grandes, los forzarías a converger y a generar partidos reales que representen a las grandes corrientes. Tú sabes que el 70 había un sistema proporcional que elegía muchos más diputados por distrito. Había un distrito de la región metropolitana que elegía 18. ¿Y sabes cuántos partidos había representados en el Congreso? 5. ¿Y sabes por qué? Porque cada partido tenía que concursar solo frente a la ciudadanía, con sus líderes, con sus programas. Y por lo tanto no había ningún incentivo para salirse de ese partido a la más mínima diferencia, constituir un nuevo partido pequeño y luego pactar con otros y seguir sobreviviendo. Esa es la medida, sin sangre, sin meterle la mano en la urna, sin contrariar la voluntad de los electores. Tú fuerzas a que converjan partidos que ocupan el mismo nicho electoral. Dime tú qué sentido tiene que en la centroizquierda haya tantos partidos y no converjan en un gran partido reformista. Como hizo el Frente Amplio con la unificación reciente. Lógico, mira, al partido que menos le preocupaba la fragmentación es el que más ha hecho contra la fragmentación. Y los otros derraman lágrimas de cocodrilo, la centroderecha derrama lágrimas de cocodrilo y no hacen nada por converger. Ni siquiera hablan de una convergencia futura. Serían el principal partido, así como el Partido Popular en España, si convergieran la UDI, Renovación Nacional, Evópolis, en fin, en una sola fuerza política. ¿Qué sentido tiene? Pero eso está bloqueado, ¿sabes por qué? Por los caudillos, que prefieren ser cabeza de ratón en lugar de cola de león. Claro.
Pepe, a propósito de lo que te decía Connie, porque es como época de balance, yo sé que los balances nos pueden acompañar un buen rato, pero déjame preguntarte desde el punto de vista del gobierno. El gobierno ha tenido años y años, ¿no? ¿Cómo definirías tú este año para el gobierno? Yo diría que es el año de la consolidación de la mutación. El gobierno experimentó una mutación después de que su programa se vino abajo por el rechazo y tuvo que empezar a hacer otro tipo de gobierno, Ajá. tuvo que intentar sintonizar con las prioridades de la gente y dejar a un lado las prioridades de la tribu, y bueno, y eso ha sido un proceso tenso, un proceso prolongado, un proceso conflictuado además con algunos de sus partidos, y yo diría que hoy día ya está en un remanso, ya es otro gobierno, no es el gobierno que sus adversarios temían, pero tampoco es el gobierno que sus fervientes partidarios anhelaban, es otra cosa. Hay algunos frustrados con eso, pero evidentemente el gobierno hoy tiene un respaldo relativamente duro, estable, y no hay nadie haciendo atemorizado, digamos, por lo que podría ser. Ahora, tampoco hay gente con grandes esperanzas de lo que podría ser. ¿Ah? Es decir, se convirtió en un gobierno, uno podría decir incluso un quinto gobierno de la concertación, algo fallido, pero finalmente más parecido a eso que a lo que pretendía ser. Anoche en Monos en Infinita, conversando con Connie Stevicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller decían que este año fue el año en que las dos almas de este gobierno al menos lograron poner pausa a las disputas que marcaron los primeros 2 años de este gobierno, porque si bien este año tuvimos algunas diferencias importantes y algunas reyertas que los marcaron, lograron mantener bastante a raya esas diferencias que los caracterizaron y que los confrontaron durante los primeros años de esta administración. ¿Compartes ese punto de vista? Sí, es cierto, de alguna manera, algunos por resignación, otros por convicción, pero sí, efectivamente, aunque el Partido Comunista siguió marcando su diferencia, pero con menos estridencia, y diría yo con más sentido práctico. Ajá. ¿Mm? Ya, lo que significa que en la práctica como que se da por pasado esa sensación de que en el fondo era agua y aceite y que le iba a costar mucho poder gobernar. Lo que me hace preguntarte si tú crees que este gobierno va a llegar al próximo año con 2 primarias o con una sola. Yo creo que con una sola. ¿Tú crees que ¿Mm? van a tener una sola primaria? Yo creo que va a haber una sola primaria y que va a haber una sola lista parlamentaria. Eh, por una razón muy sencilla. Fíjate que en este sistema el resultado parlamentario depende de manera casi, con una correlación casi cercana a 1, es decir, máxima, al resultado de tu candidato presidencial en primera vuelta. Es Ajá. decir, si tu candidato presidencial en primera vuelta saca 30%, tu lista parlamentaria tiende a sacar muy cerca del 30%, un poquito para arriba, un poquito para abajo. Esa es la razón, por lo demás, por lo que Kast va a estar en la papeleta, porque busca naturalmente amplificar el tamaño de su partido en el Congreso. Y es la razón por la que va a haber, muy probablemente, salvo crisis, un candidato parlamentario y una sola lista parlamentaria. A pesar de que hay diferencias, a pesar de que hay cierta conversación en el socialismo democrático de la necesidad de diferenciarse, pero yo creo que el gobierno va a pesar mucho ahí. Y me imagino yo, si me tuvieran los zapatos del presidente Boric, él quiere una retirada ordenada, y eso significa evitar el naufragio parlamentario y evitar que su coalición termine compitiendo dividida. Eso es como el mínimo de un gobierno. Ahora, una ¿Ah? cosa es lo que aspira el presidente y otra es las intenciones que tengan los sectores políticos. Por supuesto. Eventualmente la histórica concertación podría considerar que ya hizo lo suficiente por salvar a este gobierno, pero que si tiene alguna mínima posibilidad de llegar a ser gobierno en la próxima administración y ese camino es más bien construido de forma propia y sin el lastre de apruebo dignidad, podríamos encontrarnos con que ellos prefieran tener una primaria aparte. Podría, hay muchas razones Sí. que podrían alimentar esa idea.
pero hay una razón práctica, creo yo, que la neutraliza y hasta quizás anularla. A ver. Que si hubiera dos candidaturas del gobierno, la probabilidad de una segunda vuelta germano-alemana sería altísima, ¿ah? Y le ocurriría por segunda vez a un gobierno que queda fuera de la segunda vuelta. La primera vez fue con Sebastián Piñera y Sichel. Eso lo tiene en la cabeza, obviamente, no solo el presidente, sino su gobierno y también su coalición. Quedar fuera de la segunda vuelta fatal para un sector político. No, yo creo que va a primar, más allá de los deseos, más allá de lo que yo mismo desearía. ¿Ah? A mí me gusta una centroizquierda diferenciada, naturalmente, que sea una alternativa, que recupere el orgullo de lo que hizo, en fin. Pero no creo, en mi análisis, yo creo que va a terminar resignándose a ser parte de una sola lista y a competir en primarias. La pregunta es si va a lograr a lo menos unirse para enfrentar esa primaria. Ya, ¿y importa quién es la persona entonces en favor de esa respuesta, de la respuesta a esa pregunta? Claro que sí, por supuesto, porque... ¿Cuál debiera ser el perfil entonces? Con un candidato, una candidatura que perfectamente en una primaria dispersa, con 5 o 6 candidaturas, como podría ocurrir si fuera mañana, ganaría muy probablemente un candidato del radicalismo, el ala más radical, digamos, del gobierno. Y con ese candidato en la papeleta, la posibilidad de una segunda vuelta germano-alemana crece, sin duda. Porque además, mira, los últimos 4 presidentes de Chile, o digamos, las últimas 4 candidaturas que ganaron la presidencia, tienen en común que eran de la oposición. No importa de qué oposición, no importa qué género, no importa qué generación política, no importa qué sector político, eran la oposición. Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2 y Boric 1. No estoy bromeando con lo de 1. Los 4 ganaron porque ya vamos a volver representaban a la oposición. ¿Ah? Contrariar esa constante histórica ya es muy difícil, y si hay una ventanita de oportunidad para eso, tienen que concurrir 2 factores. Primero, que el candidato de la continuidad del gobierno sea más bien de centro-izquierda, moderada, que logre captar algo de la disputa del centro. Y 2, que en la derecha ganara José Antonio Kast. De manera que se repitiera el escenario que ya se repitió 2 veces. La segunda vuelta presidencial, 56-44, y el plebiscito de diciembre pasado, que fue un plebiscito a Kast, 56-44. No por casualidad, el resultado se repitió de manera casi aritmética. A propósito de Boric 1, como dices tú y que lo dices intencionalmente, analicemos también la figura del presidente Boric y por qué haces esa referencia. Uno supone, ¿verdad?, que porque tú también eres de los que cree que el presidente Boric va a volver en una segunda parte. ¿Cómo entiende? Alguien que va a terminar el cargo con 40 Claro, años y que le quedan 35 de vida política por delante. Es perfectamente posible suponerlo. Pero difícil imaginar que no va a querer ser de nuevo presidente. Antes de analizar esa posibilidad, déjame preguntarte, Pepe Out, primero, ¿cuál es tu explicación a la constancia que ha tenido el presidente en las encuestas? Siempre en torno al 30%, unos puntitos menos, unos puntitos más, pero siempre al 30%. ¿A qué lo atribuyes tú eso? Que es una muy buena aprobación si uno la compara además con otros casos. O sea, es buena para... En términos relativos. No es buena para gobernar. No. No alcanza. Gobernar sin mayoría parlamentaria y sin mayoría social es muy complejo cuando tú representas 1/3 de la sociedad. ¿Ah? Y por eso su intento siempre ha sido intentar sintonizar desde el punto de vista programático, desde el punto de vista de sus prioridades, después de haber creído que su programa era mayoritario, después de haberse ilusionado, a mi juicio, con un espejismo completo. Porque recordemos que por Gabriel Boric, por su liderazgo, por su programa, votó solo el 25,8% de los chilenos. Claro. Pero claro, como en Chile
la última noticia borra las anteriores. Cuando sacó 56% en segunda vuelta, ellos creyeron, y el país creyó de pronto, que la gente había votado por los cambios estructurales, por la refundación del país. Bueno, 6 meses después le quedó demostrado que no era así. Y otro gallo habría cantado si hubieran entendido eso y hubieran hecho una nueva constitución para la mayoría del país y no para su tribu. Otro habría sido este gobierno, otro habría sido su éxito. Si hubieran entendido eso y el Frente Amplio, que era el pivote geométrico, el centro de la convención, hubiera hecho alianza amplia para constituir no con la lista del pueblo, la mayoría, sino con el centro y la centroizquierda y parte de la centroderecha, para proponerle al país una nueva constitución que fuera aprobada por 65% de los chilenos. Hubiera sido bonito, pero no fue. No fue etapa distopia, claro. Etapa para serie distópica que habría ocurrido, sí. Y yo creo que el fondo del apoyo, la razón principal, es que en Chile hay una franja muy importante que nunca va a votar por la derecha, que tiene un sentimiento antiderecha fuerte, y eso, claro, está entre 20 y 30% de la población. Ahora, eso va disminuyendo su dureza. A la derecha le pasó, por ejemplo, que se desfondó con Piñera, y Piñera llegó a 7% de respaldo, porque claro, con lo que hizo no lograba recuperar a los adversarios y terminó perdiendo a los suyos. Aquí, en cambio, el gobierno ha bailado, es decir, ha intentado sintonizar con la mayoría, pero también ha mantenido siempre señales para que los suyos no se le desbanden. Y ese es el baile difícil de todo gobierno. Ese es el baile difícil de todo gobierno. Piñera terminó siendo el presidente del matrimonio igualitario. Claro. Que por supuesto no estaba en su programa, incluso todos sus partidos, salvo Bópoli, eran absolutamente contrarios al matrimonio igualitario. Sin embargo, terminó haciéndolo. Hizo la PGU, que no estaba para nada en su programa, ni lo soñaba la derecha con establecer una pensión garantizada universal. Era una reivindicación de la izquierda. Pero hace rato ya, que para llegar a fondo con las reivindicaciones de izquierda se necesitan gobiernos de derecha, y para llegar a fondo con las reivindicaciones de derecha se necesitan gobiernos de izquierda. Bueno, estamos viéndolo con ¿verdad? Con las reformas en materia de seguridad, reformas en permisología. La paradoja es que este gobierno, a la hora del récord legislativo, va a ser recordado como el gobierno que aumentó la preparación del Estado para enfrentar la inseguridad más que ningún otro gobierno antes. ¿Sabes cuál ha sido el problema para el gobierno? Que no puede cantarlo, no puede celebrarlo. Claro. Y no puede celebrarlo porque lo acompleja hacer eso. No le gusta a buena parte de su coalición eso que le gusta a la gente. Y ese es el problema que ha tenido. Claro, es un poco como interpretábamos con Juan Manuel también la irrupción que tuvo ayer el presidente en contra de las AFP. Es un poco la misma lógica, es como lo que queda, claro, el aleteo del abogado que le habla a su público cuando ve que finalmente la reforma puede terminar siendo una cuestión totalmente distinta de lo que había planteado al comienzo. Obvio, uno señaliza a la izquierda cuando va a virar a la derecha, claro, y viceversa, ¿no? Pepe, vamos a la figura del Boric 1. Tú lo proyectas al presidente como un eventual nuevo candidato presidencial. Déjame preguntarte cuándo, si uno se pudiera aventurar ahí. Y lo otro es, ¿te lo imaginas con qué perfil? Porque, por ejemplo, si uno mira Bachelet 2, Bachelet 1 fue probablemente un poquitito más amarrada en su ejecución programática, si tú lo quieres poner así. Pero Bachelet 2 probablemente fue mucho más lo que ella hubiera querido hacer en la 1, y terminó haciendo otro tipo de cosas. ¿Te imaginas a Boric también intentando hacer cuestiones mucho más en su ADN, o te lo imaginas ya definitivamente instalado como un socialdemócrata más? No, yo hace más de un año dije que Boric se va a reencarnar como líder socialdemócrata sin duda alguna. Ajá. Mira, yo hace un par de años acuñé la tesis de la mutación del gobierno a partir del resultado del plebiscito. Y estaba en una charla dando eso, y una señora enojada
me dice, pero ¿están mutando por convicción o por obligación? ¿Ah? Y a mí se me ocurrió decirle, mire, señora, pregúntele a la oruga si muta en mariposa por convicción o por obligación. O pídale a la mariposa que vuelva a ser oruga después de haber desplegado sus alas. Imposible. Imposible, claro. Es evidente que Boris, el Boris que sale del gobierno es distinto del Boris que ingresó al gobierno. Y si va a buscar el favor de los chilenos, de la mayoría de los chilenos, obviamente ya no va a volver a hablar como habló de los temas de la minoría de los chilenos, de la minoría ideológica. ¿Ah? Sobre todo por lo que conversábamos al comienzo. Ahora, en el futuro va a votar el país entero, no el país político. Y si vota el país entero, va a exigir liderazgos que sintonicen con sus prioridades. Y si tú traspasas el programa, las características de lo que fue el Frente Amplio en su diseño, en su ADN, en su propuesta, francamente no va a volver a ser si tiene aspiración de gobernar. Y si algo le ocurre a un presidente que deja de ser presidente, es que quiere volver a hacerlo. Y si quiere volver a hacerlo, obviamente va a ser como el presidente que salió, no como el presidente que entró. Pepe Out, conversando esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Pepe, por estar con nosotros en Infinita. Un abrazo. Un abrazo grande, Gracias Pepe. a usted. Chao, feliz Chao, año. que estés bien igual.